De la mañana con 30 minutos desde martes 18 de mayo del 2021. Les saluda Medardo Alfaro. Gracias por estar en sintonía de TVO Canal 23. Vamos a tener hoy un interesante programa. Damos la bienvenida a José Valdés, comunicador político, quien siempre está con nosotros todos los martes tempranito. ¿Qué tal, José? Buenos días. Medardo, buenos días. Gracias por la invitación, como siempre, todos los martes, y un saludo a todas las personas que siempre nos sintonizan a través de TVO y en especial a quienes se mantienen pendientes de todas las redes sociales. El presidente de la República en las últimas horas colocó unos tweets muy importantes que queremos compartirle a usted que recién nos sintoniza. Está allí, oiga esto, ¿no? Vio la portada de Diario El Salvador. Guatemala y Costa Rica son golpeados por alza de COVID-19, decía, ¿no? El 44% del territorio guatemalteco está en alerta roja. Costa Rica vuelve a suspender sus clases. Mientras tanto, en El Salvador, el presidente ayer a las 10:22 de la noche decía: en otras noticias, mañana, o sea, hoy a las 7:30 de la noche, aterrizan a nuestro país 500,000 de vacunas más contra el COVID-19. Buenos días a usted que recién nos sintoniza y que se informa con nosotros. Esta es una información de última hora colocada por el presidente de la República. En otras noticias, mañana a las 7:30 p.m. aterrizan a nuestro país 500,000 de vacunas más contra el COVID-19. Estas vacunas fueron adquiridas por el gobierno de El Salvador, pero no se hubiera sido posible que nos priorizaran sin las gestiones del presidente Xi Jinping. Oiga, qué importante es esto. Para entrar con este tema, para los comentarios de José Valdés, vamos con él entonces. José, ¿qué te parece todo esto? Por eso quería entrar con la portada del Diario El Salvador, de cómo está Centroamérica y esta gran noticia del presidente de la República, Nayib Bukele. ¿Cómo lo ves tú en tu análisis? Que de hecho, esta semana recién pasada, prácticamente el fin de semana, pudimos observar cómo el gobierno de El Salvador extendió la mano al gobierno de Honduras, y de hecho fue algo incluso criticado. Realmente creo que ayudar a otra persona, ayudar a otro país, ayudar a toda otra comunidad, no es algo que debería ser criticado. Por el contrario, tal vez la mejor forma de criticar sería hacerlo mejor. Entonces, yo siempre he dicho que la oposición acá en El Salvador, está mal visto la palabra oposición, porque no es de oponerte directamente a todo, sino que bienvenida a la oposición que nos quiera dar mejores ideas o que nos ayude a formular mejores soluciones para todo el país. Entonces, esto surge en un momento en el que surgió una crítica en el que decían que la población salvadoreña sigue esperando la vacuna, y entendemos que sabes que son 2 dosis las que se aplican en este momento, y se ha venido implementando de forma gradual. Entonces decían que El Salvador no iba a tener la capacidad, pero eso era en tiempos de Arena y del FMLN. El Salvador nunca tuvo la capacidad para nada, ni para sostenerse económicamente, ni socialmente, ni de ninguna forma. Entonces, fueron alrededor de 34,000 vacunas las que se donaron a Honduras, alrededor de 7 municipalidades, y ahora venimos y tenemos 500,000 más de vacunas. Esto realmente, mira, si hay algo que tiene el presidente, es que la capacidad de gestión sobre cualquier otra cosa la lleva de la mano con la voluntad política. Porque muchas de las cosas que hizo desde Nuevo Cuscatlán, en la alcaldía de San Salvador y ahora desde el gobierno, ha sido netamente por voluntad política. Lo más importante, creo yo, no sé si tú lo compartís, es que con todos los elementos que tú has dicho también, es decir, se prioriza la salud. Mira, yo me siento muy bien como salvadoreño, tú te sentís muy bien. El esfuerzo del presidente comparado con lo que está ocurriendo en los otros países. Claro, y de hecho, fíjate que me decía alguien de las personas que tuvo la oportunidad de ir a lo de las vacunas a Honduras. Un dato muy curioso antes de lo que te iba a decir. Me decían que la gente en las municipalidades veían que iban los camiones o iba personal de salvadoreños. Ajá, y decían, ahí vienen los Bukele, decían, ahí vienen los Bukele. Entonces ni siquiera decían los salvadoreños ya, decían, ahí vienen los Bukele, en referencia a los salvadoreños que habían llegado a aportar la ayuda en Honduras. Pero pues... Ibas a decirme algo que no quisiera que perdieras la idea. Te decía que, a ver si la recuperas, que en términos de salud es muy importante. Y lo que hablábamos antes es que
cualquiera puede decir que está improvisando. No, no es cierto, lo priorizó en el inicio de su gestión cuando fue a China y buscó la cooperación. Sí, y eso es lo que te quería decir de la parte hondureña. De hecho, la gente estaba muy feliz y de hecho ellos sí estaban como que cumpliendo los protocolos de bioseguridad, pero ellos decían que era porque ellos seguían las indicaciones del presidente de El Salvador. Entonces, si él hacía los llamados, vea, usen la mascarilla, vea, no salgan a la calle, etcétera. Entonces, hay que recalcar eso, que de hecho el trato que se le dio a la pandemia desde el principio acá, que de hecho nosotros empezamos a actuar no antes de que hubiera un caso. Sí. Antes de que se declarara como pandemia. Sí. De hecho, la gente incluso, yo vi comentarios donde se burlaron del gabinete de salud ampliado cuando llegó al aeropuerto de El Salvador, al aeropuerto internacional, y llegaron con mascarillas. Sí. No, eso no es para tanto, no exageren, etcétera. El presidente de Honduras dijo que por razones diplomáticas, pero en términos reales es la falta de capacidad para gestionar, por su poca credibilidad. Porque de hecho, bueno, al menos tenés, hay diferentes, está la de Pfizer, está la de Sputnik, opciones hay, de verdad que hay opciones. Sin embargo, yo entiendo que de hecho, por ejemplo, alguien que nunca haya hecho ni siquiera una reunión diplomática con algún funcionario en uno de los países que esté en este momento distribuyendo la vacuna, pues se le va a hacer muy difícil hacer cabildeo o lobby para que pueda obtener las vacunas. Entonces, de hecho, ayer incluso recuerdo que había venido un alcalde de otra municipalidad de Guatemala, exacto, entonces a solicitar vacunas. Y alguien decía, tengan cuidado porque el alcalde es la municipalidad más importante de toda Guatemala después de la capital, porque tiene ingresos bastante grandes y no ha comprado la vacuna. Y otra vez es que no es únicamente la capacidad económica, es el hecho de que pues en este momento es un bien preciado una vacuna anti-COVID. Entonces, no es únicamente el hecho de tener el dinero. Hay potencias mundiales que de hecho no pudieron acceder. Tenemos el ejemplo de Italia, que ha tenido un sinfín de problemas, lastimosamente, para poder obtener la vacuna, a pesar de que tenga la capacidad económica de comprarlo. Entonces, en este caso, administraciones pasadas tuvieron la capacidad de llevar desarrollo económico y social a El Salvador, pero no lo hicieron, a pesar de que tuvieron la oportunidad, tuvieron la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea Legislativa, pero nunca lo hicieron. ¿Por qué? Falta de voluntad política y capacidad de gestión. Algo que pues en este gobierno sí hemos visto que a nivel mundial se ha palmado y se ha desarrollado, y la gente lo dice. Pues únicamente tenemos 2 años. Y la cara de El Salvador internacionalmente es otra, totalmente. De hecho, veíamos el apoyo de la gente en Estados Unidos, en las concentraciones que hicieron en apoyo al gobierno, cuando vos por lo general ves que la gente se concentra, pero para protestar, para decir eso no funciona, cámbienlo. Tú que estás en domingo en los Estados Unidos, que es tu día sagrado para descansar. Claro, gente que pasa trabajando 2, 3 trabajos, exacto. Entonces, y veías a la gente con algarabía, con los rótulos, apoyando al gobierno, apoyando a El Salvador, sintiéndose orgullosos de portar su camiseta, algo que pues en Estados Unidos por lo general la gente pues lo hace por el sentimiento a su nación, a su tierra, a su gente, a su familia. Jamás te ibas a poner la camiseta por apoyar al gobierno, era lo que menos ibas a pensar. No me imagino a alguien con un rótulo Viva Sánchez Serén, o sea, solo los del FMLN que siguen. Cerremos este tema de las vacunas, José. Todo el contexto a partir de la llegada de estas nuevas 500,000 dosis de vacuna. ¿Cómo lo ves tú para cerrar? Mira, de hecho, creo que la mejor palabra para eso es una bendición, porque significa vida, significa que más personas van a poder continuar esta batalla, porque no se termina ahí. Aparte de tener las 2 dosis, hay que seguirnos cuidando. Todavía no sabemos cómo va a evolucionar este virus. Tenemos que continuar la batalla. Hemos hecho un buen trabajo hasta el momento y es importante. Incluso, o sea, yo entiendo, hay comentarios tal vez de personas que aún quizás no se quieran vacunar. Creo que son muy pocas acá en El Salvador. De hecho, no me he encontrado muchos casos, pero sí he escuchado algunos. Y la invitación es esa, que si ustedes todavía conocen gente que no quiere aplicarse la vacuna porque tiene miedo, etcétera, créanme que en este momento a nivel mundial hay más personas que pueden tener padecimientos por cuestiones que siempre las hemos tenido presentes y que pueden afectar nuestra salud que por vacunarse. Así que la invitación es esa. Si en este momento El Salvador, por obra y gracia de Dios, tiene la capacidad de podernos vacunar, vacúnense.
Nosotros, Giovanni Galeas, escritor y analista político. Giovanni, buenos días, bienvenido. Buenos días, Medardo. ¿Qué tal? Bien, bien. Bien. Ok. Bien. Estaba dándote seguimiento y para ir, como dicen, al fondo del asunto, vi muy intensa ayer las redes sociales y me llamaron la atención unos tweets que tú colocaste. Quiero que comencemos con eso, por favor. A ver si me regala, producción, el apoyo número 5. El número 5 para comenzar con nuestro análisis de hoy día. A usted que recién nos sintoniza, bienvenido, quédese con nosotros. Estamos con Giovanni Galeas. Tú ayer pusiste, ¿verdad? El Salvador Seguro fue un pacto entre el FMLN y Arena para vender al mundo un falso consenso anticrimen y se basó en una maraña de ONGs captadoras, dice ahí. Captadoras de fondos públicos e internacionales. Repito, El Salvador fue un pacto entre el FMLN y Arena para vender al mundo un falso consenso anticrimen y se basó en una maraña de ONGs captadoras de los fondos públicos e internacionales. A ver, yo escribí esto porque me llamó mucho la atención que en la Asamblea Legislativa la bancada CIAN levantara el tema de las AFP, de las ONG, sí. Perdón, algunos les dicen de fachada, y vieron irregularidades en el funcionamiento de estas ONGs en relación a que recibían dinero directamente de la Asamblea, es decir, sí, fondos públicos, pero esto no estaba justificado. Y entonces yo conocía, por mi labor de investigación periodística, yo conocía un aspecto de ese tema, y era un grupo de ONGs, una red, una maraña de ONGs, que estuvieron ligadas directamente a lo que se llamó el Plan El Salvador Seguro, que fue el plan, la política de seguridad que implementaron los gobiernos del FMLN. Ustedes recuerden que el ministro de Defensa fue un momentito nada más ministro de Seguridad, pero en realidad los 10 años de gobierno del FMLN, el ministro de Defensa fue Munguía Payés, el general Munguía Payés, David Munguía Payés, que está preso por corrupción. No, ahí está preso. 10 años fue ministro de Defensa, ok. Y había otra persona que era Francis Hato Abun, que durante los 10 años de gobierno del FMLN fue ministro de Asuntos Estratégicos. Sí. El segundo hombre en el gobierno, vamos, el segundo de a bordo en realidad era Hato Abun, desde Mauricio Funes y también con Sánchez Serén. Munguía Payés y Hato Abun hicieron dupla, y ellos conducían la política de seguridad. Pero Hato Abun es un civil, muy poco sabía de temas de seguridad, prácticamente nada. Entonces la política de seguridad estaba en manos del general Munguía Payés, en realidad. Bueno, ellos crearon algo que le llamaron Plan El Salvador Seguro. Y la idea era que la política, esa política de seguridad, que en gran parte era la política contra el crimen organizado y las pandillas, tenía que ser aceptado totalmente y en gran parte financiado por la comunidad internacional. ¿Cómo conseguir eso? Dinero, se financió a las pandillas con dinero concreto. Están ahí los videos. Paolo Luers entregó dinero, Ernesto Mason entregando dinero, pilas de billetes, está grabado. Arena estaba quebrada. El FMLN estaba quebrado ya, aunque estaba en el gobierno. Pero como partidos, esos partidos no tenían fondos. ¿De dónde salió el dinero que le entregaron a las pandillas? En el caso de Arena, por ejemplo. Se sabe que el dinero salió del COENA, pero el COENA no tenía dinero. No tenía dinero para su campaña, mucho menos para darle a los pandilleros. ¿De dónde salió? No es muy difícil saberlo. Por eso había en esas ONGs empresarios, dije. Ese dinero salió de empresarios. Ese dinero salió de empresarios. Y nosotros los salvadoreños necesitamos saber y debemos saber de dónde salió. Tantos años después, ahí andan los actores, los que entregaron el dinero, libres para arriba y para abajo. Hay un proceso que yo no sé si avanza o no, pero ahí no está pasando nada. Ahí anda para arriba y para abajo. Bueno, Norman se ha dado a la fuga. Ernesto Mason allá anda para arriba y para abajo, y los demás actores, el único que está preso es Raúl Mijango.
es Raúl Mijango. Entonces, en este punto quiero llamar la atención de ese doble delito, y uno muy grave, que es el de validar el pacto con los criminales que siguieron matando, pero ya protegidos y financiados. Quiero recordar que hay fotografía, video de pandilleros entrenándose en una técnica de altísima letalidad, como es el tiro con silueta, en el interior de un cuartel de la Fuerza Armada, cuando el jefe era el general Munguía Payés. Esto es gravísimo. Los funcionarios del FMLN dirigían algunas de esas ONG, pero la política de seguridad, entre paréntesis, política de seguridad, la conducía Munguía Payés, hoy preso por corrupto. Sí, el mismo que entrenó a pandilleros en los cuarteles. En este punto hay que recordar, se dio una discusión al final del gobierno de Sánchez Serén, se denunció varias irregularidades que tenían que ver con el ministro de Seguridad en ese momento, que era el ex policía, ¿cómo se llamaba? El ministro de Seguridad que tenía... Sí, que fue director de la policía. Sí, Asensio, que era. No. Después de Asensio, no. No, el que fue director antes de Coto. Okay. Ya lo recordaré. Okay. Valdemar, bueno. Fue director de la policía antes de Howard Coto y pasó a ser ministro de Seguridad de Sánchez Serén. Pues este señor dirigía una ONG, creo que se llamaba Yo Cambio, que administraba las tiendas dentro de los penales. Y eso producía cantidades millonarias de dinero. Ramírez Landaverde. Y entonces él era el administrador de una de las ONGs, siendo funcionario público. Otras ONG las dirigían otros funcionarios del FMLN y otros dirigentes del FMLN. Bueno, a estas ONGs, a este grupo de ONGs que cometieron esta barbarie de validar un pacto con los criminales, les estaba dando fondos el Estado, captaban fondos públicos y conseguían fondos internacionales. Los listados de esas ONGs a mí siempre me dicen, y a mí me molesta que me digan nombres, pues búsquenlos, si es fácil. Pongan Plan El Salvador Seguro quiénes eran sus miembros y quiénes eran los representantes de la sociedad civil. Es el mismo grupo que ahora se denomina sociedad civil y que hacen lobby con el gobierno de Estados Unidos para afectar al gobierno salvadoreño actual. No, es absolutamente el mismo grupo de personas que están financiadas o por Fusades o por Soros. Esas personas que hoy se llaman sociedad civil, que es un pequeño grupito de abogados, académicos, es el mismo que estaba representado en ese Plan Salvador Seguro que redundó en un pacto con criminales. Esto es lo grave, esto es lo que yo quería señalar y a mí personalmente me indigna de manera especial, ¿no? Y yo no estoy hablando aquí de que se robaron un dinero. Eso van a tener que pagarlo o van a tener que devolver ese dinero. De lo que estoy hablando y lo que estoy denunciando es un delito de sangre. Diferentes temas, ¿no?, que son muy importantes. Hemos visto el hilo que colocaba Giovanni Galeas de lo que estamos conversando hoy día. Hemos visto la nota del Salvador Times. Hay un audio de el ministro Munguía Payés, Giovanni, nos acaba de sentenciar a partir del análisis que la política de seguridad la dirigía Munguía Payés. A ver si me regala el apoyo número 8, donde está en una entrevista de radio y él dice en aquel momento que las pandillas en algún momento se deben de convertir en partido político. A ver si lo escuchamos, por favor. Es el apoyo número 8. Ojalá si fuera y dejaran de delinquir y se convirtieran en un grupo político, ¿ves? Eso sería bueno. O sea, ya no tendríamos pandillas extorsionando, ni asesinando, ni metiéndose en otras cosas. Pero eso es ilógico lo que él está planteando. Ahora, que tienen ellos una gran influencia, o que van a tener una influencia en el sentido
de que pueden inclinar la balanza dando sus votos a favor de un instituto político, eso puede ser, pero no se está planteando en este momento de esa manera. Que mira, todos los salvadoreños tenemos el derecho de participar en política, pero todos los salvadoreños estamos prohibidos a involucrarnos en actividades delincuenciales. Si esta gente, en vez de hacer delincuencia, hace política, qué bueno, yo lo miro de esa manera. Giovanni, está claro, uno se queda hasta pasmado. Bueno, voy a contar algo. Por favor. Por esos tiempos en que yo escribí ese artículo, yo estaba haciendo investigaciones y escribía muchos editoriales, muchas columnas sobre el tema de la estrategia de seguridad. Fueron muchísimas columnas las que escribí en la prensa gráfica, en el diario La Página, en El Salvador Times. Escribía mucho sobre eso, sobre ese tema. Y yo estaba conversando sobre ese tema bastante frecuentemente con alguien que sabe muchísimo de esto, que es Joaquín Villalobos, el comandante guerrillero, jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo. Entonces yo estaba haciendo una investigación al respecto. Y en esa, bueno, por escribir tanto sobre el tema, de Capres me llamaban el gabinete de seguridad. Iba el director de la policía, Howard Cotto, iba ministro de Defensa, ¿cómo Ramírez Landaverde. Ramírez Landaverde. Bueno, ellos... Atos Boom, Munguía Payés. Sí. Y entonces, bueno, llamaban a un grupo de personas que opinábamos sobre ese tema o que teníamos conocimiento de ese tema, y eran almuerzos, reuniones de consulta, decían. Entonces nos consultaban, nos contaban cosas y nos decían cómo ven, qué opinan y qué piensan de tal y tal problema. Entonces nos contaban aparentemente cómo iba la política de seguridad. Yo permanentemente sostuve una actitud en esas reuniones, ahí en Capres, con el gobierno de Sánchez Serén. Recuerdo alguna de esas reuniones fue Walter Araujo. Okay. Y Walter, cuando yo hice una de las intervenciones, lo notó y hizo un énfasis. Les dijo, pero si Giovanni se los está diciendo claro, ustedes no están haciendo nada. Pareciera que lo que están haciendo es ayudar a los pandilleros, porque yo se los decía ahí. Ustedes me dicen una cosa, pero lo que se está viendo en la calle, en la operación policial y militar contra los pandilleros es otra. Y yo no entiendo por qué. Y se los decía. Y les decía, porque es muy sencillo. La guerra contra grupos irregulares tiene tales características. Tenemos una bancada legislativa que tiene la mayoría y puede tomar esas decisiones. Creo que hoy se va a instalar una comisión especial. Sí. Para el tema de las ONGs. Y ahí tienen que salir este tema. Por eso es que yo le estoy diciendo aquí. Por eso estoy asumiendo este compromiso. Y yo, ¿por qué voy a quedarme callado? ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Si no les tuve miedo antes, mucho menos les voy a tener miedo ahora. Si no les tuve miedo cuando ustedes eran gobierno. Si yo este tipo de críticas y denuncias los he sostenido siempre, siempre. No me tiembla la mano en estas cosas no. Yo soy miedoso por todo, no. Pero cuando se trata de asuntos cívicos, cuando se trata de asuntos nacionales, cuando lo que está en juego es el país, mi patria, no me tiembla la mano, olvídense de eso. Y a la par de eso, Giovanni, lo que tú has expuesto muy bien, el presidente de la República colocó un tuit que coincide muchísimo con lo que tú has estado compartiendo esta mañana con nosotros, que quisiera que producción, que por favor lo colocara, va a aparecer allí en cualquier momento. Decía el presidente, mira, Giovanni, que coincide mucho, en El Salvador vamos a combatir la corrupción de verdad, la que ustedes protegieron durante 40 años, la que dejó a nuestro pueblo saqueado, desangrado y en el subdesarrollo. Y aunque salgan a defenderlos, nuestro pueblo ya conoce quiénes son y ese es el mandato que nos dieron. Tu comentario de esto, mira, me gusta muchísimo. Y aunque salgan a defenderlos, nuestro pueblo ya conoce quiénes son y ese es el mandato que nos dieron. Esa frase al final como que es lapidaria, es el mandato que nos dieron. Cuando alguien se pregunta por qué yo sostengo con tanta energía, con tanto vigor, sin cansarme, apoyé a Nayib Bukele en su campaña,
en su gestión presidencial, que la apoyo. ¿Por qué yo pido confianza? ¿Por qué yo insisto en N? ¿Por qué es un respaldo sin fisuras? Es tan importante para mí que Nayib Bukele sea el presidente, que sea inteligente, que sea decente, que sea valiente para que haga eso, para que diga eso que nos acaba de leer Medardo, que escribió el presidente Bukele ayer, porque para enfrentarse a esos delincuentes hay que tener valentía, hay que ser valiente. Yo no voy a cometer el error de recomendarle al presidente que redoble su seguridad, porque este es un momento crítico, porque no lo voy a hacer porque él sabe, y porque la gente que está a su alrededor, el batallón presidencial, su gente de seguridad, lo sabe. El presidente, yo no voy a cometer el error de decirle, presidente, en este periodo su seguridad debe ser redoblada, de tener muchísimo cuidado. No lo voy a hacer porque él sabe hacer eso. Él tiene sentido común, es un hombre muy inteligente y sabe qué hay que hacer en cada momento. Entonces, mi respaldo sin fisuras se debe a esto que el presidente está diciendo allí en ese tuit, ¿no? Esa decisión irrevocable, irrenunciable, de barrer toda la corrupción. Barrer toda la corrupción. Mi respaldo a eso es porque conozco la miseria de lo que hicieron, la perversidad de lo que hicieron, el plan en que consistía. Entonces, sabiendo eso, si no aparece Nayib Bukele y derrota al bipartidismo, nosotros fuéramos un narcoestado. Ahorita estaría Cáceres, el viejo Limo, en un ministerio, o el CIRRA. Es que yo no estoy bromeando, ¿no? ¿Y para qué creen que los llevaban a dar entrevistas en televisión y los entrevistaban como que eran rockstar, ¿no? Con camisetas de marca y lentes de marca, lentes oscuros de marca, el CIRRA dando conferencias de prensa, ¿no? Porque creen, eso era. ¿Cómo se proyecta un cuadro político así? Preséntalo en la televisión, que lo entrevisten en la radio, que lo entrevisten en primeras planas en los periódicos. ¿Y quiénes nos entrevistaban? José Luis Sanz en la prensa, Carlos Dade en El Faro, o sea, los Cheles Martínez. Era el trabajo de proyección de cuadros políticos. Eso es lo que estaban haciendo, blanqueando sus figuras.